En septiembre de 2015, 193 países se comprometieron en las Naciones Unidas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS como se les conoce. A esta iniciativa se le llama la Agenda 2030. El problema es que poco más de 5 años después, gran parte de la población no sabe ni siquiera de qué se trata, ni tampoco de quiénes son las personas responsables de cumplir estos objetivos. Por ejemplo, aquí en España, el responsable directo es el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Estamos seguros en nuestro objetivo de impulsar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues no lo sé, no lo sé. Nunca he oído hablar de ello. Sé que hay un organismo del gobierno que está al corriente de esto y que hay unos objetivos de transición energética, por ejemplo, etcétera, para 2030. Reducción de la pobreza, de las desigualdades, educación, trabajos decentes, acceso a la salud pública son algunos de los puntos que busca combatir la Agenda 2030 en la próxima década, enmarcada en toda esta crisis del COVID-19 que algunos aducen ha creado la plataforma perfecta para la implementación de estos cambios. Hoy en Cartas sobre la Mesa desde Madrid vamos a estar hablando con expertos sobre el camino que lleva en España la Agenda 2030. El 40% de los trabajadores y de las trabajadoras van a tener que reinventarse. Esto es una realidad, pero no lo veo como algo malo, sino al contrario. Las Big Tech, que he estado nombrando antes, junto con los grandes fondos de inversión, BlackRock, State Street, JP Morgan, Warren Buffett, controlan ya el 75%, bueno, los activos que ellos tienen equivalen al 75% del Producto Interior Bruto mundial. Volvemos a ver otra vez la posibilidad de, con unas buenas redes de 5G y en el ámbito tecnológico, van a permitir que podamos asistir al renacer de pueblos, ciudades y demás espacios. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hablar de un tema sumamente importante en el que hicimos un preámbulo la semana pasada hablando sobre el gran reinicio, toda esta iniciativa que salió, bueno, no solo salió del Foro Mundial de Economía en Davos 2021, sino que ya era una idea que venía desde el año pasado rodando y que también va paralela o es hermana de otra iniciativa que se llama la Agenda 2030, que como ustedes saben se planteó en las Naciones Unidas en el 2015. Todos los países, 193 países, se comprometieron a llevar adelante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como le llaman, y actualmente pues, el gobierno de esta coalición, presidida en este caso por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, son los encargados de llevar la Agenda 2030 de España adelante. ¿Quién nos quiere explicar primero, para el que nos ve, que no conoce, por qué nadie sabe de la Agenda 2030 si se supone que tiene 6 años? La Agenda 2030 es un cambio de paradigma, es el entender qué tenemos que hacer de aquí hasta el año 2030 para que consigamos ese desarrollo sostenible. Un cambio que lleva a entender que el desarrollo sostenible no puede ser solamente económico o social o medioambiental, sino que tenemos que trabajar en cómo integramos ese desarrollo económico, social y medioambiental, y además con algo más difícil y más complicado, que es trabajar todos juntos, empresas, instituciones, administraciones, en todos los ámbitos, en ese marco de referencia. Y ese no es el principal problema que tenemos con esta agenda, que precisamente es para que todos participemos, todos llevemos al mundo adelante, y no le han consultado a nadie. No es el brazo flojo de esto, precisamente que a la ciudadanía le preguntas en la calle qué es la Agenda 2030 y nadie sabe. Es decir, entonces no es eso, no se nos ha consultado qué es lo que queremos. Es para que parece que quién está determinando qué es lo que tiene que ir en la agenda o no. Eso no es cierto. Es decir, vamos a ver,
en el año 2013 se comienza a hacer la configuración de la Agenda 2030. El secretario general de entonces, Ban Ki-moon, hizo un proceso de participación desde el año 2013 hasta el año 2015. De hecho, aquí en España yo tuve la oportunidad de participar. Se hizo una reunión de alto nivel para decidir el objetivo número 2 y el número 1 sobre cuáles eran las cuestiones. Hubo una gran encuesta en el mundo donde participaron 8 millones de personas para decidir cuáles eran los objetivos y cuáles eran los más importantes. ¿Eso quiere decir que ahí se acaba la participación? No. Al contrario, la Agenda 2030 lo más importante es que tiene que ser un proceso participado continuo de aquí hasta el año 2030. Sin duda alguna creo que tenemos que seguir avanzando en esa participación y sobre todo empoderando a la ciudadanía para que se haga cargo de esa Agenda 2030. Bueno, en realidad la Agenda 2030 no tiene 15 años, bueno, 15 años, no se decide en el año 2013. La Agenda 2030 empieza a hablarse de ella en el año 1994. En la Conferencia de Población y Desarrollo que se celebra en El Cairo y la presenta el señor David Rockefeller. Y es entonces cuando empieza a hablar de que el gran problema que existe es la superpoblación y que la superpoblación precisamente está causando efectos negativos en el clima, en la gestión del agua, en la pobreza, o sea que son 45 años de historia. Si no se ha hecho en 45 años, si no se está haciendo en el último año, cuando la dinámica nos está diciendo que cada vez los ricos son más ricos, hablo de megaempresas, no hablo de las pymes, que son las realmente afectadas, sino de las megaempresas. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos tangible para que podamos creer en que esos objetivos del milenio, financiados por los grandes fondos de inversión, van a cambiar el mundo y va a evitar que acabe en sus manos? En todos estos objetivos de desarrollo sostenible pareciera que dentro de todo se hace mucho énfasis, como siempre, en la economía, ¿no? En la economía, en los presupuestos. ¿Cuáles son estos puntos que hay que de verdad corregir desde este punto de vista? Incluso hablando de economía, ¿cómo tiene que variar incluso la economía? ¿Cómo tenemos que llevar el desarrollo adelante? La raíz de todo esto es, yo creo que el propio término de la sostenibilidad, cuando entendemos que nosotros estamos ahora en este mundo, pero nosotros debemos de dejar el mundo en una situación similar o mejor, ¿no?, a la que lo encontramos, para hacerlo sostenible y para que las generaciones venideras lo puedan tener así. A partir de ese momento y a partir de esas diferentes evoluciones, pasamos por un inicio de pensar que era el ámbito público solo aquel que podía de alguna manera tener esa palanca transformadora y el único responsable, y quizá el gran logro en 2015, o el gran logro de implementar estos objetivos de desarrollo sostenible fue cuando somos conscientes de que hay muchos actores en esta transformación, y un actor fundamental es también el sector privado, no solo el sector público y los estados, que quizá en los objetivos de desarrollo del milenio va más enfocado al ámbito estatal. Son 17 puntos para los que no conocen. ¿Cómo aprendemos a que esta agenda no se quede nada más en políticas y, como le llamo yo muy educadamente, el discurso del Miss Universo, de vamos a acabar con la paz, con el hambre y la paz mundial? Porque fundamentalmente lo que tenemos que es empoderar a la ciudadanía, y la agenda lo que hace es empoderar a la ciudadanía. Ese es el mundo. Empodera a la ciudadanía la agenda. Tú no puedes empoderar a la ciudadanía cuando le estás quitando, por ejemplo, en el ámbito de la educación, le estás quitando materias como la filosofía, el latín, y le estás incluyendo en el currículum la Agenda 2030 sin que ellos tengan pensamiento crítico. Si tú no desarrollas el pensamiento crítico e impones que estos 17 puntos son una verdad absoluta y no le enseñas a los niños a pensar, ¿qué hacemos? Pero tú fíjate lo que estás diciendo al mismo tiempo. Es decir, la Agenda 2030 no es ninguna verdad absoluta. Primero, es un acuerdo de 198 países que determinan que esos 17 objetivos son los que se han planteado hace el año 2030. Entre ellos el clima. Entre ellos el clima y otros, con lo cual, y otros 17. Ahí ya no hay Son consenso. 198 países de 202. Sí. Yo digo, no sé, claro, es que lo de los volvemos consensos hay otra que vez ver a las 198. diferencias, ¿no? Segundo, a las diferencias la entre unos y educación otros. es fundamental. No es diferencias, es 198, 201. Claro, los 198 que son más ricos eligen sobre el resto del planeta. Son 201 países lo que tenemos en el mundo. Es decir, claro. Hay 198, es decir, solo hay 3 países y ninguno son de los 3 países ricos que no han suscrito la agenda. Pero bueno, pero que dentro de los países ricos también hay científicos y también hay fondos, por ejemplo, las industrias del carbono. Es muy complejo, efectivamente, es que es muy complejo el mundo que vivimos. También por eso tenemos que tener esa visión holística. Claro, efectivamente, por eso son 17 puntos que pretenden condicionar la cultura, la política y la sociedad a partir de la imposición de una agenda
decidida. Por 198 países. Sí, ha hablado 201. usted antes de unas encuestas de 8 millones o 8.000 personas. 8 millones de personas en 8 todo el millones mundo. entre 7.800 millones de personas. Entonces, realmente no es representativa. Es una imposición de arriba abajo. Por ejemplo, la situación de la crisis del COVID-19 está dejando un tema fundamental que es la precariedad laboral. Aquí en España el número de parados pasa a los 4 o 5 millones, como han venido diciendo en algunas fuentes oficiales. Esto no está pasando solamente en España, esto está pasando en todas partes del mundo, sean países o no desarrollados. Esto está pasando en todas partes del mundo donde la gente ha perdido sus trabajos y las iniciativas, y también hay muchas especulaciones hacia los objetivos detrás de esta situación. Pero sin embargo, lo cierto es que vamos a tener que resolver este tema del empleo. Y en la agenda está planteado el tema del trabajo, un trabajo decente y crecimiento económico, como lo llaman. ¿Qué es para la Agenda 2030 trabajo decente? ¿Hacia dónde nos dirigimos en este sentido en el ámbito laboral? La digitalización es obvio que ha arrasado como un cambio que no creo que nadie previera tan rápido como ha sucedido en estos momentos, y ha sido la forma de estar conectados o de poder seguir avanzando. Pero la digitalización está abriendo un nuevo escenario que ya se preveía que iba a llegar, y es un nuevo escenario que genera unas nuevas necesidades y van a aparecer nuevos espacios que van a requerir esas habilidades. Pero ¿cuál sería el concepto? Deberíamos es mi pregunta. O sea, ¿qué concepto? Porque, por ejemplo, te lo digo ya a plano personal. ¿Se va a implementar, por ejemplo, la educación telemática? ¿Se va a convertir en una cosa puntual donde siempre vamos a ver a los niños estudiando desde casa ahora? ¿Y quién va a cuidar de los niños? Estos planteamientos, ¿qué va a pasar? ¿A qué mundo nos vamos a dirigir? Sí, pero mira, quienes están promoviendo la digitalización en la educación son las grandes plataformas, obviamente, los que tienen los programas para hacerlo. Tenemos a Microsoft, a Facebook, a Amazon, el señor Gates, Zuckerberg, Bezos, que a sus hijos no les dejan trabajar con teléfono, no les dejan trabajar con iPad, porque saben que eso impide el desarrollo de la inteligencia, pero sí quieren introducir la digitalización en las escuelas. Entonces, ¿qué visión tiene España en ese sentido? Porque, por ejemplo, durante la pandemia España fue uno de los países que no cerró la escuela, más allá del periodo crítico, pero me refiero que después, cuando se reabrió, se fueron todos a clase y la clase presencial se instauró, cosa que no está pasando en todas partes del mundo. Nosotros hemos estado en varios países, y por poner uno que me viene a la mente, El Salvador, al día de hoy acá se va a cumplir 380 días en donde los niños no han ido a clase. Perú, por ejemplo, o Perú, exactamente. España, que estamos hablando de la Agenda 2030 de España. ¿Cuál es la visión de España? Cuando ha habido la posibilidad de abrir los centros educativos, esta comunidad educativa, la comunidad educativa española, todas las comunidades autónomas adoptaron que la educación presencial era fundamental. Y es verdad que tiene que cambiar la manera, y además esto estamos debatiendo de cuál es el papel del profesorado, cuál es el currículum que tenemos que tener, cuáles son las metodologías. Las tecnologías nos van a permitir personalizar más la educación y darle a aquellos todas las necesidades o todo el apoyo necesario para que puedan desarrollar sus talentos. Hace poco leía un informe internacional que decía que los alumnos de hoy en día ya no están viendo cuáles son los trabajos a los que van a trabajar, sino que están inventando sus propios trabajos hacia dónde tiene que ir esa economía. Y estamos en ese mundo cambiante, abierto, que necesita sobre todo... ¿Y esa sería la vía del trabajo? ¿Piensan que de repente con esa crisis en donde, bueno, obviamente 7, 8 millones paradas en España y sumando todo el planeta, ni hablar, ¿es esa la visión de repente, no solo de la Agenda 2030 de España, sino de todo el mundo? Bueno, cada quien el que está parado, bueno, invente, ve a ver cómo se redefine, ve a ver cómo innova, ve a ver cómo saca una nueva iniciativa adelante. McKinsey acaba de hacer un informe que dice que el 40% de los trabajadores y de las trabajadoras van a tener que reinventarse. Esto es una realidad, pero no lo veo como algo malo, sino al contrario, es como algo que vamos a tener que decir que... Reinventarse, porque están hablando de que precisamente las grandes tecnológicas van a sustituir a los trabajadores. Se está hablando de 800.000 trabajadores en muy pocos años por robot. Claro que vas a tener que reinventarte, pero... Sí, como la revolución agraria y como la revolución industrial. Efectivamente, pero... cualquier revolución. Pero es que tú no te puedes reinventar solo. Si tú no tienes instrumentos, si tú no tienes estructuras, si tú no tienes infraestructuras, ¿qué vas a hacer? Yo creo que vamos a tener un futuro, que ya está aquí, que lo estamos viendo, de muchas revueltas sociales. Y la dinámica actual de la globalización indica, y lo estudiamos en la academia, mi tesis doctoral va de eso, de que hay una serie de élites
que son depredadoras, que quieren hacerse con el mundo. Mira, las Big Tech, que he estado nombrando antes, junto con los grandes fondos de inversión, BlackRock, State Street, JP Morgan, Warren Buffett, controlan ya el 75%, bueno, los activos que ellos tienen equivalen al 75% del Producto Interior Bruto mundial. Si tú no empoderas la justicia, si tú no denuncias los abusos de estas grandes megaélites del poder, y lo que haces es aliarte a ellas como reza el punto número 17, pero es que tú partes de una premisa equivocada. La equivocación es partir de la premisa de que todos somos iguales. La Agenda 2030 es de Warren Buffett. Entonces, por lo tanto, de Warren Buffett no. Lo están financiando y lo han lanzado desde la ONU. ¿Quién financia? ¿Quién paga? ¿Quién paga esto? Bueno, yo es que claro, si negamos la máxima... Pero no, ¿quién lo paga? ¿Quién la financia? Es difícil de mentir. ¿Quién la financia? Tratemos, como se me acaba el tiempo, de ver precisamente de llevarlo a eso. Yo creo que sí, lo más importante que creo que lo recogí en la calle cuando le preguntaba a las personas, hábleme de la Agenda 2030, ¿conoce la Agenda 30, el 2030? La gente simplemente me miraba como de qué está hablando este señor. ¿Cómo hacemos, qué vamos a hacer precisamente para empoderar a la población tanto española y bueno, y ojalá lo hagan en el resto del mundo, pero en el caso de España, que es el país donde estamos, para que la gente conozca cómo se comprometen, por ejemplo, Federico, que está en el gobierno, cómo se comprometen a que de verdad agarren, no sé, a los medios de comunicación y dicen, bueno, mira, a partir de mañana quiero programas de todo esto. Mira la iniciativa de Cartas sobre la Mesa de hablar de la Agenda 2030. Pero que se explique lo que hay detrás también, ¿no? Y que expliquen todos los puntos, y que la gente todos los días salga a la calle y discuta cómo comprometerse a empoderar a la gente. Es tan fácil y tan complicado como tú lo estás diciendo. Tú dices, la Agenda 2030 no la conoce mucha gente. Hay un dato, es el 25% de la gente, 24,9%. Cuando yo entré en Moncloa estaba en el 10%, un año y medio después está en el 24,9%, es decir, multiplicamos por 3 el grado de conocimiento. Claro, es verdad que es complicado conocerla, porque es una agenda global. Claro, si tú hablas a la gente de la educación, de la igualdad de oportunidades, del medio ambiente, esto sí que la gente lo conoce y lo sabe. Segundo, si tú le dices, oye, esto que tú estás, que es la Agenda 2030, también lo conoce la COE, lo conoce el Ayuntamiento de Elche, que es mi ayuntamiento, y lo conoce también un medio de comunicación en el cual estamos ahora y estamos trabajando. Y que esto te alinea para saber lo que tiene que hacer. Tercero, tienes espíritu crítico para decir, oiga, cuando una empresa me dice que está haciendo Agenda 2030 y yo sé que no es lo que está haciendo, yo puedo decir, oiga, perdón, esto no es la Agenda 2030. Esta es la gran ventaja que tiene. Yo, claro que quiero el espíritu crítico. Es que sin espíritu crítico no hay desarrollo, no hay transformación. Claro, pero cuando te digan por la transición ecológica que no puedes utilizar un coche de gasolina y tú no tienes dinero para cambiarlo, por uno eléctrico, por uno de energía, va a ayudar el Estado y las empresas van a ayudar al pequeño currante, al ciudadano, porque en Francia se equivocó Macron y se ha dado cuenta. Los camioneros cómo se echaron a la calle porque necesitas dinero para hacer la transición ecológica. Claro, por eso se habla de transición ecológica. Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Dentro de unos años hacemos el mismo debate. ¿Te acuerdas cuando te dije? Vamos a verlo. No, bueno, a ver, que ya se nos está acabando el tiempo y seguramente ese ejemplo de los coches es bastante interesante porque el gobierno definitivamente el año pasado lanzó un plan que, recuérdame el nombre, era el plan en donde te compraba el plan Renove. Pero cuando lo llevas a la práctica, el plan, yo te digo porque yo lo investigué, cuando lo llevas a la práctica pero vamos a ver, si yo tengo un coche que a lo mejor me lo compran por vía privada en 8.000 y el gobierno me dice, no, yo te doy 3.000, no me estás ayudando porque al final no te lo voy a vender, no te lo voy a dar a ti porque me des 3.000. Yo prefiero quedarme yo y veo cómo lo vendo en 8. Entonces, ¿cómo hacer para que de aquí a futuro todas estas iniciativas que a lo mejor, como yo siempre digo, digamos, vienen bien de corazón, pero a veces como que en la praxis, el que lo va a poner en práctica como que no se sienta en la realidad y dice, hombre, claro, si es que te doy 3.000 por un caucho de 8, la gente nadie lo va a renovar y no va a haber la transición como la queremos plantear. ¿Cómo hacer ese cambio? Bueno, yo vuelvo un poco a lo mismo que comentaba antes, de que, bueno, al final los grandes impulsores de estos cambios muchas veces es el sector privado y cómo el sector privado avanza en la investigación, en cómo va aportando soluciones y soluciones que al final puedan llegar a ser demandadas por la población. O sea, la realidad es que hay un encaje ahí que es importante no perder de vista. Cuando estás hablando de una transición como esta, que requiere de tiempo,
Es una transición que no se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, hoy no vamos a dejar el coche para coger mañana un coche eléctrico porque probablemente ni siquiera las soluciones que nos están aportando ahora los coches eléctricos puedan ser las mismas que nos podrán aportar dentro de 10 años. O sea, hay que ir combinando muchas cosas para facilitar esa transición que, coincido con Federico, es una transición a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, hay que permitir que a esos protagonistas puedan liderar ese cambio. Es importante también, y que quedó aquí en la conversación y que no me gustaría dejarlo sin mencionar, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con Agenda 2030 y toda la parte del ámbito del mundo rural o el ámbito de la despoblación o de esa parte del mundo agrario que hablamos, yo creo que lejos de ser un espacio, lo que está permitiendo la Agenda 2030 es un cambio de paradigma en eso. Volvemos a ver otra vez la posibilidad de, con unas buenas redes de 5G y en el ámbito tecnológico, van a permitir que podamos asistir al renacer de pueblos, ciudades y demás espacios donde habrá unas nuevas formas de producir de forma eficiente en el sector agrario y donde empezaremos a vivir el formato del teletrabajo, el formato de la posibilidad de trabajar desde muchos puntos y el sentido inverso de lo que hemos asistido quizá en los años previos, ¿no? a esta Agenda 2030. Lejos de para mí ser un problema, es una solución muy ingeniosa y que yo creo que lo mismo que en 10 años vamos a ver qué ha pasado con los coches, me gustaría ver dentro de 10, 15, 20 años qué va a pasar con las familias, con las personas, cómo vamos a vivir nuestra vida laboral y dónde vamos a estar radicados, ¿no? Cómo van a gestionarse esos crecimientos de población. Bueno, está claro que, Cristina, para ver qué hacemos, cómo llevar cómo empoderar a la gente desde tu punto de vista. Es que yo, por los años que llevo estudiando a la Agenda 2030, que como he contado tiene unos antecedentes, y por los años que vengo estudiando a las élites financieras, lo que veo es que cada vez se crea más una desigualdad y que lo que estoy viendo es que hay una transferencia de la propiedad privada de la clase media a estos grandes conglomerados financieros que pretenden gestionar todos los bienes de la tierra, y por eso también está el tema de los océanos en la Agenda 2030, y hay campañas donde se dice que los seres humanos estamos haciendo un mal uso, que lo estamos contaminando. Sí, es cierto, una cosa es contaminar y otra cosa es que lo utilices como argumento para gestionar todos los recursos del planeta. Y en la 75 Asamblea de la ONU, la última, que se ha celebrado recientemente, el señor secretario general de la ONU, el señor Guterres, ha afirmado que necesitamos una gobernanza global. Y la Agenda 2030 es una gobernanza global, es un nuevo contrato social, es un cambio de paradigma, de modelo, en todos los ámbitos, desde la educación hasta la producción, todos. ¿Y quién decía el señor Guterres que va a gestionar esa gobernanza global? Pues él hablaba de la familia de la ONU, o sea, de las agencias como la Organización Mundial de la Salud se convertirían en un Ministerio Global de la Salud, el del Comercio se convertiría en el Ministerio Global del Comercio, que gestionarían pues todos estos recursos estratégicos que son los que realmente están en juego. Y la otra pata de esta gobernanza global, él hablaba de los grandes fondos de inversión. Entonces, claro, a mí me inquieta, porque ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda ese empoderamiento? ¿Dónde queda esa voz de las personas que puedan hablar acerca de lo que realmente quieren? Bueno, yo porque no tengo más tiempo para dedicarle, pero les agradezco muchísimo a Carmen, a Federico y a Cristina que hayan venido hoy aquí a Carta sobre la Mesa para debatir esto, pero definitivamente sí. Sean cuales sean los paradigmas, definitivamente la información, yo creo que ya estamos en una época, en una etapa de la vida global en donde de verdad necesitamos decirle a la gente para que la gente de verdad participe, se informe, opine todos los días y no esté consumida obviamente en el día a día que los lleva hasta ahora, que no te da tiempo para más nada, pero sí para que opinen y ver este tipo de debates y este tipo de conversaciones sobre este tema también importante para todos. Muchísimas gracias y a ustedes los espero la próxima semana por aquí, por RT en español, en Cartas sobre la Mesa. El compromiso con la sostenibilidad, la justicia social y la protección de la gente más vulnerable se demuestra en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo. Parecen objetivos muy ambiciosos, pero es la hora de aterrizarlos, de que las palabras se conviertan en hechos y de poder hacer que en 2030 tengamos el país con el que muchos y muchas estamos soñando.